Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, Luciano, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bueno, vamos a arrancar. Te quería Ujú. preguntar por tu proyecto Amalgama. ¿Querés contarnos un poco de ese proceso? Sí, de hecho, bueno, antes que todo, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de conocernos y compartir, bueno, más no, de los proyectos que uno va realizando. Sí, por supuesto, voy a hablar de este proyecto Amalgama que se dio bajo una residencia artística. ¿Ves mi pantalla? Por favor, ¿ves? Ahora las fotos. Ahí se ve genial. Sí, sí. Y ya, genial. Dame un segundo. Voy a hacer un... ¿no? Dale. Y dime. No sé si Perfecto. lo voy a leer, la verdad, o se lee o se ve, Yo lo veo pero perfecto. ya, igual te cuento un poco, ¿no? Esto va por una residencia en Suiza, en el Valle de Versasca, bueno, a cargo del Centro de la Imagen y la Fundación Smart Program. Y tengo la oportunidad de ir a Versasca en este marco del Festival de Versasca, que es también, bueno, organizado por Alfio Tomasini y un grupo más, ¿no? De compañeros de la parte italiana de Suiza. Entonces, bueno, como te comentaba, para mí fue un reto esto de hacer un proyecto en 3 meses. Mis proyectos son largos, así, y siempre creo que me acostumbré a eso, pero eso fue como un reto interesante y también redescubrir también sobre mi proceso creativo, ¿no? Que era para mí, pues al final uso la fotografía, de cierta manera, para conocer un espacio, un territorio, y es como este rol de detective, en cierta manera, es como que vas haciendo fotos por intuición y de ahí saco algo, una idea de un previo que yo ya tengo que voy a trabajar, que es lo que me motiva. Los últimos años estoy trabajando estos temas de territorio, identidad, conexión con tu territorio, ¿no? Pero también, no sé, bueno, por ejemplo, ¿no? Te podría explicar en el proyecto de rap en quechua que tengo, que voy haciéndolo, o de rap en sí, desde hace años, porque habito la comunidad hip hop, es como tener herramientas contemporáneas que se conecten con la ancestralidad también, y eso es como que mucho mi interés, ¿no? O sea, esa conexión. Entonces, en cierta forma, eso siempre está en mi backup cuando estoy yendo a un espacio, ¿no? O sea, creo que no voy a dejar de evitar tocar esos temas. Y fue así en Versasca. Yo tenía una idea de un proyecto. Anteriormente propuse, ¿no? Cómo trabajar con bueno, se leía, ¿no? Yo leía en internet este éxodo de migración de los jóvenes que van para la ciudad, ¿no? Y eso lo he vivido acá, pero en la pandemia la gente regresó, o el ambiente en el que yo vivo, por ejemplo, siento que la gente está regresando a ciertos espacios, ¿no? Que son la tierra o espacios de sus antepasados. Y bueno, eso también estaba o sea, es un poco lo que voy redescubriendo en el Valle de Versasca, que es la zona, bueno, está en el cantón de Ticino, en Suiza, es la parte italiana. Y, y bueno, en cierta manera es sentirse, y bueno, para mí fue muy curioso, ¿no? O sea, yo vivo en Cusco, en el Ande, tengo mi espacio, mi proceso, por ejemplo, de conectarme con ese territorio, y llego a Suiza, al Valle de Berzasca, y me conecto igual con el territorio, porque era un valle, es un valle similar, un río, es en los Alpes, pareció a los Andes, ¿no? Entonces ya había o sea, yo me sentía en casa desde el principio. Y luego ir conociendo gente, ¿no? O sea, te comentaba, por ejemplo, que estos dos, o sea, mi proceso fue como, te comentaba, iba conociendo el territorio y me pasaban cosas que era para mí bien conectadas a donde yo vivo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí está, bueno, estos son dos amigos, al final, bueno, él es Mauro y Sundar, y son como que al final ellos me abrieron la puerta de su casa y trabajé con ellos, pero se convirtieron en una familia, ¿no? Y, por ejemplo, yo conozco a Sundar en una, en un evento de Sound System, ¿no? Y conozco a su mamá es Sundar, que es Luna, y su hijo es Inti. Y para mí era como que, ¿qué? O sea, conexiones así que me llamaban. O sea, su hijo se llama Inti y tienen mucho conocimiento de la cultura, bueno, en cierta manera, algún conocimiento de Perú y cosas así, ¿no? Como que me conectaban y, por ejemplo, me llevaban a estas.
familias que yo quería retratar, ¿no? Sin saber un poco lo que quería contar en esta historia. Y entonces, en cierta forma también, esto que encuentro un espacio como el Sound System, ¿no? Ahí también quería ir, ¿no? El Sound System para mí, yo no he ido a conciertos en Perú, o sea, sé de lo que era el Sound System, pero nunca había presenciado el Sound System. Y para mí fue como también, ¿no? Bueno, porque aparte, estos chicos hacen el Sound System en el campo, en los Alpes, en lugares así que son brutales. Y en cierta forma, para mí era ver, ¿no? Cómo eran libres o sea, su forma de conectarse con el territorio. O sea, yo veía el Sound System como un tótem y empezaba a sentir ya, bueno, esta es la conexión de estos jóvenes con su territorio, ¿no? O sea, y su conexión, o sea, yo veía un tótem, o sea, y la gente bailando con libertad y veía esto que era súper ancestral. Y decía, ala, es como, ¿no? ¿Cómo vamos reinterpretando esto, ¿no? Y bueno, y empecé a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, en cierta manera, iba retratando estas generaciones, porque también anteriormente pasé unas fotos, bueno, de esas generaciones conectándose con su territorio, con sus herramientas, a su tiempo, ¿no? Y eso es lo que estoy buscando, o sea, lo que de alguna otra manera son mis chambas aquí, y fue para mí fue brutalísimo realmente conocer o sea, sentirme en Suiza, ¿no? Y sentirme en un espacio bien cómodo para mí en el tema de conexión con la naturaleza, o no sé, ¿no? O sea, fue para, no sé, esto era un poco lo que salía en el proyecto que se llama Amalgama también, ¿por qué, no? O sea, lo que comentaba, o sea, considero que ahora y desde antes, ¿no? Pero lo que yo vivo es una amalgama de culturas, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a retratar unas imágenes. O sea, ella es suiza, ella es de Etiopía, la chica que está atrás es una peruana suiza, este, no sé. Y esto yo lo vivo en el Valle, en el Valle Sagrado, en Cusco, ¿no? O sea, las generaciones los andinos actuales son una mezcla de todo, ¿no? Y también creía mucho en esta cosa, o sea, de alguna otra manera hay capas en el proyecto que me hacen llevar o sea, podemos ser tan ciegos de ver que somos una mezcla de cosas y vivir en un mundo tan que nos separa, ¿me entiendes? Y eso era, no sé, son cosas que un poco iba con el proyecto, ¿no? O sea, consideraba que era el amalgama de culturas, lo que en alguna otra forma también conocía gente que estaban en un proceso bueno, creo que todos estamos, pero en fin, es un pensamiento mío, que hay un proceso de sanación, ¿no? En la vida, o sea, en este viaje retumbaba mucho el hecho de nuestra vida es un viaje y en este viaje, o sea, no sabemos cuánto va a durar este viaje, puede ser años o muchos años, pero es un proceso de sanación, ¿no? Y en ese proceso también que conocía a la gente que retrataba, estaba en ese proceso, ¿no? O sea, para mí esa foto fue muy, o sea, ahorita te cuento detrás de fotos que a veces Ujú. ponemos en un proyecto y obviamente dejamos que el libre albedrío de pensar y todo eso. Y es increíble eso, ¿no? Pero este proyecto fue bien, cada foto marcaba una cosa, ¿no? Cosas así. O sea, no sé, la persona que retraté era un migrante de Vietnam que estuvo estuvo en la guerra de Vietnam y sobrevivió. Y me contaba que era ser refugiado, que llegó a Suiza a ser refugiado, tuvo su familia, cambió su vida, ¿no? O por ejemplo, y no sé, al final son bien gaseosos los proyectos a veces que hablo, ¿no? Porque si bien estoy hablando de estas cosas que te digo, ¿no? De la conexión con la tierra o con el espacio, también me interesa hablar de la vida, ¿no? Hay vida, o sea, últimamente estoy dándole, por ejemplo, me estoy concentrando en algunas cosas que siempre tienen que tener los proyectos que hago, de repente cambiaré, pero es como que siempre tienen que haber niños, siempre tienen que haber generaciones, de alguna u otra forma. Ahorita de repente es una forma que estoy expresándome en este momento, ¿no? Y, y ese proceso de sanar, ¿no? De apañarse, ¿no? Y esta conexión, ¿no? O sea, con, con el espacio, ya, pero es que de acá salen muchas cosas, no sé si quieres que siga hablando o me quieres preguntar algo, pero, Me porque de parece acá voy a... como, sí, me parece como brutal que también sucede mucho en muchos proyectos que uno hace, ¿no? Como que empieza a encontrar un montón de patrones y que a fin de cuentas quizás son las cosas
que nos obsesionan, ¿no? Te quería preguntar por eso, capaz, ¿cuáles sentís que, además de las generaciones y además de la conexión con la tierra, qué otras cosas también te obsesionan? O sea, me obsesiona, o sea, fue interesante. Estuve en un programa educativo hace un par de años y Sorab, con Sorab Jura como mentor y fue interesante. Con él como que me hizo dar cuenta qué es lo que me motiva, ¿no? O sea, o sea, hay cosas que me obsesionan, por ejemplo, como el sol. ¿Y qué es lo que, pero qué me motiva? Y es como que eso que te cuento, o sea, si retrato generaciones, si retrato mi generación y retrato a mis amigos, es porque todavía hay esperanza en este mundo de mierda. Y es como que hay al menos eso, empiezo a sentir en el proyecto, ¿no? O sea, o sea, hay etapas, ¿no? Pero digo, siento que eso, o sea, por eso retrato un movimiento jóvenes, está, ¿no? Y en cada lugar lo hago, ¿no? Pero hay esa esperanza, ¿no? Pero también hay la muerte. Es como que al final es todo, ¿no? Es todo este balance lo que vivimos, al menos lo que me motiva. Pero sí, o sea, a la muerte voy en el sentido de procesos que terminan y que nacen otras cosas, ¿no? Entonces es un poco, no sé, un poco es como, o sea, creo que tengo un poco, o sea, me gusta estar metido en proyectos que al final es mi día a día. Entonces, o sea, bajo a la cocina a tomar un desayuno con mis amigos y estamos hablando de estas cosas que nos mueven, ¿no? O a veces no, estamos en otra cosa, pero digo, ese aire se respira y no es. Entonces eso es chévere. Creo que por ahí va eso. Este, Ujú. bueno, de ahí te muestro un poco también esto de las solarigrafías. Sí, eso te Es, quería preguntar, ya que hablabas de la conexión con el sol, ¿cómo empezaste a trabajar con las solarigrafías? o sea, las solarigrafías tiene un viaje más desde el 2000, bueno, desde que llegué a Cusco como que tuve un tema así de conectarme intuitivamente con fotografiar estéticamente el sol y de ahí empecé un poco a leer un poco más, ¿no? Sobre culturalmente el sol aquí y en todos lados y se volvió como una pequeña obsesión así, una gran obsesión de verdad. Y empecé a trabajar eso, ¿no? Entonces de ahí como que veo la solarigrafía, veo el trabajo específicamente de Diego López y igual que gente en el mundo ya está con esta práctica, ¿no? Y bueno, me pareció interesante, pero quedaba en verlas por, por internet. Y en España, el 2020, presenté un libro que era dedicado al sol también, y donde Diego López va. Y Diego, pucha, es un gran amigo ahora, ¿no? Y se presenta y me regala una cámara y empezamos como que una amistad conectada por el sol, ¿no? Y, y este, y siempre, bueno, Diego es un tipazo, pues agarraba y me enviaba cámaras para que yo ponga, así como plan juego, ¿no? Acá en Perú. Entonces, ¿qué pasa cuando yo llego a Suiza? Yo me preguntaba otras cosas y le preguntaba a algunos compañeros, ¿no? Porque, o sea, yo me sentía conectado con el territorio, o sea, había un lugar que me llevó una bueno, compañera Yaldara, gran amiga, una señora así como, parecía, era como una, una chamana, una curandera, ¿no? Y era brutal conocer gente, o sea, era brutal conocer gente en el valle que es como la gente que yo conozco. Y, y, eh, y me lleva a una cascada que se llama Froda, y cómo me siento conectado con la cascada Froda, que era mi lugar para iniciar el día, y cosas así, ¿no? Con el territorio. Y le preguntaba a la gente de ahí, cuáles son los espacios, más antiguos aquí, ¿no? O sea, qué espacio, ¿no? Y bueno, ellos iban, hay unos castillos, el castillo de Bellinzona, que es del año, bueno, son tres castillos del año más o menos 1300, ¿no? Pero era su noción es esa y tienen este rollo, o sea, siempre me pasa, ¿no? Y creo que nos pasa. O sea, yo vivo en Cusco, vengo en Perú y cuando voy allá es como que, wow, Cusco, Perú, los incas y tu cultura ancestral está bien, ¿no? Y sí, sí, lo está bien, es bien presente, ¿no? Pero les preguntaba a ellos, o sea, pero la gente de Europa, o al menos de Suiza en específico, de ese espacio, no se sentían que tenían una herencia cultural ancestral. No, o sea, no, y yo lo sentía en su espacio, viendo el territorio y sintiendo el territorio. Y cuando empiezo un poco a indagar así un poco más de espacios antiguos, los tenían, o sea, hay espacios, hay, no sé, el castillo de Bellinzona está puesto en unas rocas madres,
que hay jeroglíficos del año 900, o perdón, 900 antes de Cristo, y cosas así, ¿no? Y Aldara justo también como que me da un libro de, de este autor Claudio Andretta, que investiga los 65 lugares energéticos, ¿no? Entonces como que del Valle de Ticino, y empiezo a indagar también sobre el valle perdón, sobre el cantón de Ticino, y cosas así, ¿no? Como que Suiza es interesante. Suiza tiene es un país que es Alemania, es partido en Alemania, Francia e Italia. Entonces ya culturalmente es un amalgama, más el amalgama actual que vivimos de todo lo que somos, ¿no? Y encuentro ahí como que, este, bueno, era bueno, o sea, empiezo a conectar con estos lugares energéticos porque mi intención es como que mencionarles a la gente, digo, oye, ustedes tienen, su ancestralidad está ahí, ¿me entiendes? Tienes espacios antiguos donde el conocimiento de los ancestros estaban ahí. Y curiosamente, por ejemplo, cuando yo llego a ese video, en Versasca, hay una diga que es como una represa, habían encontrado unas casas del año 3000 antes de Cristo. Y era como que, o sea, que la gente sienta donde tuvo un o sea, apogeo que muy sienta grande en su los fines de los 80 ancestralidad, ¿no? más o Porque es como menos, que yo y la llego ya crisis y es como, en la inflación o en sea, ese yo puedo momento también hizo desde mi como que posición romantizar el hambre pues la y ley pasa, ¿ya? no, como que no obligaba Y mucho a los imagínate, en movimientos Europa o sea, cooperativistas, ¿no? a Incluso veces, en, ¿no? o sea, Se en todo el romantiza país, ¿no? más, ¿no? Y es como que, Cafeteros, o como me ven estos como que, no bueno, más sé, ¿no? empresariales, Era bien etcétera, curioso, ¿no? yo Y sentí entonces experiencias bien locas como, wow, se justo, diluyó, básicamente. Entonces y dejaron yo lo la sentí ahí. estructura o la Y conocí a infraestructura de gente este que estaba edificio de conectada 14 con su pisos en el territorio centro de Lima así completamente también. abandonado. Entonces, Entonces, a medida que un poco pasaban los esta años, se empezaron intención, ¿no? personas que vivían De alrededor, poner que estas vivían en una cámaras calle era con muchas poner estas necesidades, cámaras en empezaron lugares energéticos. a O sea, fue apoderar del justo espacio, ¿no? o sea, yo me Entonces a mí con lo que me este llamó la libro atención era justamente como esa transformación, ¿no? Andretta, De un lugar que son donde varios al lugares, y final empiezo ahí también o sea, fue interesante pues a el libro, partir de las ¿no? necesidades, quizás Eh, habían un grupo de personas que empecé quizás tenían otros intereses, por ejemplo, ¿no? Y a se ponerlas, creaba ¿no? En como el castillo, esto es ahí en el como una castillo de atmósfera bastante Bellinzona, o este es un sórdida, ¿no? territorio donde Muy había unos jeroglíficos que yo ya no peligrosa, con mucho llegué miedo, porque mucha era muy tensión, lejos, que era lo pero que lo yo sentía puse en el territorio, ¿no? cuando entré Y, ahí, ¿no? y, Entonces es un claro, proyecto que entonces, habla ¿por un qué poco pongo acerca del estas cámaras en contexto, un territorios poco qué es lo que estaba ancestrales sobre pasando ahí, conocimientos? Porque y, al final, o sea, esto de la y solarigrafía es nada, wow, es un mundo increíble para porque, mí o como sea, que retratar el bueno, sol, es muy o importante sea, es como ponerle como que ojos encontrar a la piedras, es lo que ven, lo representación que han de un visto las país piedras, en lo que han visto en un lugar todo así, o tal sea, cual, ¿no? O sea, donde te y encontrabas, o tener en sea, con cuenta de que policías, habían policías que nuestros vivían ancestros y ahí, hasta ahora, ¿no? Para construir de cosas, hecho, bueno, para las construir paredes, nuestras los muros edificaciones, eran los templos lienzos antiguos, siempre ha sido el sol alucinantes, ¿no? De y las estrellas mensajes y ¿no? nuestra De guía, direcciones que te ¿no? llevaban a Entonces, algún lugar, ¿no? de una u otra forma para mí Y era poner esto, o sea, como que decir, ¿no? Mira, son 8 lugares, ¿cuántos más tienen? ¿No? Y creo que, o sea, eso era un poco también el sentir esta onda ancestral en Suiza y querer compartirla, ¿no? Porque como te comentaba, venía por eso, ¿no? Entonces ahí puse estas cámaras o sea, y la fotografía es un mundo, es como que tú pones cámaras, esas cámaras yo lo puse un mes, ¿ya? Y por el tiempo que tenía, pero digo, tú no sabes si va a regresar tu cámara, tú no sabes si algo le va a pasar a tu cámara, ¿no? Este, era bien curioso, ¿no? A mí una cámara o sea, me la rompieron exactamente, me sacaron el negativo y lo quedó ahí, ¿no? O sea, y eso fue en el monte de Verita, bueno, esto creo que te comentaba, disculpa, a veces me voy de ideas, pero sí era importante como mencionarlo, el hecho de el valle, perdón, el cantón de Ticino históricamente, ¿ya? Era como que, o sea, por lo que he conversado con la gente de ahí, por lo que he leído, al menos creo deducir como, bueno, históricamente también, por ejemplo, Alemania y Francia, la parte alemana y la parte francesa se industrializaron como que primero, y la parte italiana era como el campo, como la parte salvaje, o sea, en los años te hablo 1900, 1800, ¿no? Y siempre esa parte ha tenido como una onda de que
vamos a encontrar, o sea, como el Cusco de Perú era este espacio, vamos a encontrarnos, todavía sigue gente allá con unas contradicciones y todo eso. Y por ejemplo, ¿no? Y ahí iba encontrando, o sea, yo sentía, ¿no? Este espacio, el Cantón de Ticino, la parte italiana, como este espacio donde, de espiritualidad, ¿no? Que estaba ya que como que venía históricamente, ¿no? Entonces también es como que me da un eco también para seguir dándole viada al, a este proyecto, ¿no? Que era como sentir, buscar esta ancestralidad en este espacio. Y bueno, es por eso que pongo esta cámara en algunos espacios, ¿no? Por ejemplo, eso es brutal. O sea, yo puse esta foto, Y esta cámara compartir, ¿no? Cómo en han un sido puente estos, romano porque que se esto llama que estamos haciendo Lado ahora Terzo. con Boris, Y el es el hablar y lugar más turístico, comenzar es y el Machu Picchu contarte, lo hacemos del mayormente Valle cuando de hay Arasaka, donde va conversatorios, mucha invitamos a algún gente, fotógrafo que está ¿no? allá y Para presenta su bañarse en trabajo el río acá, Arasaka, entonces es súper lindísimo, interesante y porque tiene el proyecto está aquí, pero él ese está puente, ¿no? allá Yo explicando puse su la proyecto, cámara, y entonces ¿no? En ese lugar, es en un esa lugar lo visible, que queremos y generar puse con como esta un red aviso, ¿no? Que no y tocar en que todas las ha lenguas ido posibles. creciendo y es súper 3 días me la importante rompieron eso y la para destruyeron nosotras, con ya todo, que ¿no? Y fue la foto, esto pero va o sea, generando lo más red chévere de y la justamente serigrafía nos es vamos o sea, esta es una abrazando intervención más humana y dando ese de lo que, o soporte sea, necesario uno cuando pone una para cámara los serigrafía, tú ya pones artistas la que cámara y de ahí ya migran y que vea, creen que no ve tú lo que podemos vaya a pasar y las como intervenciones realizar lo que nos que puedan gusta. venir Obviamente, no al 100% en como el proceso, quisiéramos, ¿no? En pero este le caso, metemos al el dale, 200%. estéticamente va con el proyecto esta foto, Eso. ¿no? Pero Sí, me es bueno, de interesante también hecho, hablar de poner estas cámaras y hicimos no saber, ¿no? Qué bien. Bueno, eso, algo más. Luciana, Víctor, que ¿querés te gustaba. contarnos en qué estás ahora? Ahora continúas con esto de la serigrafía, pero allá en Perú, ¿no? ¿Estás con eso? Sí, quería cerrar esto que hice un pequeño video que ahí paso el link, si no, este, que es también como, no sé, Versasca fue un lugar de mucha inspiración, ¿no? Me sorprendía, porque es como que a veces uno tiene como, no sé, acá a veces en Cusco estoy chambeando y es lento el proceso, ¿no? Allá fue como que muchas cosas, y una de ellas fluyó a hacer un pequeño video, ¿no? Que bueno, también es parte de lo que más o menos te estoy comentando, ¿no? Trabajamos con la música del Sound System. O sea, empecé a ir a conciertos Sound System, a conocer a las crews del Sound System, era brutal, estos chicos están locos y llevan sus máquinas a los Alpes, lugares increíbles, y empecé a chambear con ellos también, y también fue como una chamba colectiva, ¿no? Entonces es un video que son de los eventos, cuando bailan, y que también transita por un poco por algunas personas que también conocí, ¿no? Que se conectaban espiritualmente o con tradiciones, ¿no? O prácticas como, no sé, yoga o chikung. O sea, conocí mucha gente con conexiones con prácticas ancestrales y este, bueno, el privilegio, ¿no? No creo que todos tenemos el privilegio también de viajar tanto y conocer y darse el privilegio de conocerte espiritualmente. Y conocí mucha gente en eso y me parecía genial. Y la gente en este proceso también de sanación, ¿no? Que te comentaba, ¿no? Para mí o sea, es muy importante seguir encontrándome estos ecos, ¿no? Como el proceso de sanación, ¿no? Como la vida y todo eso. Entonces, eso, para cerrar al menos de Amalgama, ¿no? Bueno, puedo subir un poco. Ah, ya. De ahí puedo poner el video para que lo tengan, o manden el link. Me comentabas en qué estoy ahora, y ahora es como Sí, que estoy ahorita explorando también otra vez con la serigrafía. He tenido, pucha, la bendición de poder sumar a Diego López, este amigo que comenzó, o sea, él me pasó las cámaras para hacer esta chamba de acá, me las pasó, me las mandó de España y bueno, las puse, ¿no? Entonces al final es un trabajo también con Diego. Y y ahora, bueno, me propusieron que yo desarrolle una idea de proyecto en la Sierra de Lima. Hay un pueblo, Miraflores, que es en el distrito de Yauyos, que tiene dos espacios ancestrales, que es el pueblo de Huaquis, de donde viene la gente de ahí, que es del año 900, y Yanacancha, que es
Es un espacio donde los antiguos también desde ese mismo tiempo crearon diques para cerrar y hacer cochas, lo que se llaman pequeños lagunas. Entonces, me dijeron que haga un proyecto y pucha, de una salió a hacerlo con Diego y se dio también que, bueno, esto es con Magnum Foundation y con el World Monument Foundation y me aceptaron hacer esto con Diego. Pero lo chévere de la solarigrafía también es que no solamente, o sea, es una práctica participativa y o sea, siempre se hace un taller de solarigrafía para que la gente aprenda sobre esta práctica no es tan complicada hacerla y siempre se hace un taller a gente de diferentes, o sea, no solamente a artistas visuales, pues, ¿no? Más bien lo chévere de la fotografía es que se expande el campo o sea, en Cusco ahora estuvimos un taller con arqueólogos, con astrónomos, ¿no? O sea, con gente que está bueno, que no está desarrollado de repente en arte visual, pero conoce el territorio y está hablando o sea, es algo que le interesa, ¿no? Es su campo. Y en ese proceso hicimos en Yauyos taller de solarigrafía a los comuneros y sobre todo a los guardaparques, que es brutal porque los guardaparques son fotógrafos, siempre tienen una cámara y el ojo les llama. Y los guardaparques conocen el territorio más que uno. Entonces, la solarigrafía a guardaparques es un boom y ya están ahora practicando la fotografía ya en Yauli. Entonces, como que eso también es chévere. Y se dio que hagamos estos como que talleres, compartires, y aparte desarrollar un proyecto donde la fotografía toma bastante protagonismo porque retratamos un espacio ancestral, ¿no? Y son como que territorios que han sido también, o sea, construidos a partir de la observación del sol y los astros. Entonces, por ahí también hemos puesto un montón de cámaras, yo he hecho un poco un proceso, una chamba de retratar a la comunidad, ¿no? Con estas ecos que te mencionaba, ¿no? Igual, está las generaciones, o sea, generaciones, transmisión de conocimientos, pero este retrato de la comunidad a partir de esos. Y nada, ahorita estoy en eso, lo del hip hop que siempre, ahorita estamos haciendo un álbum, bueno, ya terminamos un álbum con un grupo de compañeros que hacemos rap con quechua también, bueno, español y mezclamos varias cosas. Este, eso que, bueno, esperemos pronto sacarlo con un material audiovisual, complementarlo, pero ahorita eso más que todo. De ahí, al final igual, como te comentaba, ¿no? Hay, los procesos son bien parecidos, de cierta manera, actualmente, ¿no? Ahora, el proyecto que venga de repente tendrá estos mismos como que matices. Así Víctor, estamos. está zarpado. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por el Nada, tiempo y gracias por las fotos, me encantó. Está buenísimo. muchas gracias a ti y bueno, chévere.